Hola amigos televidentes, hoy damos inicio a un nuevo segmento de hábitos cardiosaludables con el doctor Giner Rizzo, a quien hoy de parte de la familia de Gino TV queremos felicitar porque recientemente participaba del Congreso Europeo de Cardiología. Este es el congreso más grande a nivel mundial donde asisten cada uno de los cardiólogos. El doctor tuvo la oportunidad y eso pues también viene a ser beneficio para nosotros y para cada uno de nuestros amigos que siguen este segmento, porque así van a tener información de punta, como se dice, doctor. Nos gustaría que para iniciar usted nos comente, ¿hay algún cambio, doctor, en lo que es el tratamiento de la hipertensión? Pues fíjate que por lo menos hay varias cosas. Primero, para la hipertensión arterial las cifras para diagnosticarla siguen igual y las cifras a las que hay que lograr, que son las metas, también siguen igual. Pero lo que sí, de lo que más me llamó la atención y además le ha llamado la atención a los cardiólogos del mundo, pues es que son dos estudios. Uno primero es que uno prescribe y los pacientes se toman los medicamentos para la presión en la mañana. Pero realmente no existía ningún estudio, o los que existían eran muy pequeños, que realmente afirmaran de que a qué hora es mejor tomarse los medicamentos para la presión. Uno lo hace por sentido común. Uno lo hace por tradición también, pero realmente ya están saliendo los primeros estudios donde dice que realmente da lo mismo tomarse los medicamentos para la presión arterial en la mañana o en la tarde, incluso antes de dormir. Lo que determina más es lograr las cifras objetivo y no el horario en que te los toman. Yo tengo pacientes que ellos prefieren tomarse los medicamentos antes de dormir porque así se recuerdan más. Entonces ya hay estudios que le dan le respaldan esas acciones del paciente y que se puede tomar perfectamente. Igual se pueden tomar por la tarde, igual se pueden tomar por la mañana, siempre y cuando se los tome y siempre y cuando se logren las metas de presión arterial, o sea, las cifras objetivo. Y otra cosa importante es que eso ya se ha demostrado anteriormente y ahora se reafirma que es mejor tomar medicamentos combinados en una misma tableta que dos medicamentos separados, porque eso favorece a que el paciente se adhiera más al tratamiento y siga más las recomendaciones. Por ejemplo, ahora ya hay polipíldoras donde ya vienen combinados 2 o 3 medicamentos en una sola tableta. Entonces eso favorece mucho que el paciente se adhiera al tratamiento. Entonces tienen grandes repercusiones beneficiosas para el paciente. Entonces los principales cambios serían que da lo mismo tomarse el medicamento para la presión a cualquier hora del día, siempre y cuando se lo tomen y siempre y cuando se logren las cifras metas, y que las tabletas que vienen, combinadas, las polipíldoras, que vienen de distintos tipos de medicamentos, favorecen la adherencia y tienen mayores beneficios en el paciente. ¿Y en el caso de las arritmias hay algún cambio en lo que es el tratamiento o todo sigue igual? Como hablamos en segmentos anteriores y pueden revisar los televidentes pues, en la página de Gino TV, las arritmias son aquellas alteraciones del sistema eléctrico del corazón. Y hay muchos tipos de arritmias. Habíamos hablado que están las bradicardias, que es cuando se baja la frecuencia cardíaca, las taquicardias, que es cuando se sube la frecuencia cardíaca. Dentro de las taquicardias hay unas que se llaman supraventriculares y otras que se llaman ventriculares. Salieron unas nuevas guías que son de las arritmias ventriculares, son las más peligrosas. Las que pueden poner en peligro la vida son las arritmias ventriculares. Entonces salió una nueva guía donde ya nos orientan bien qué hacer en caso de arritmias ventriculares. Es muy complicado que yo lo pueda abordar ese tema porque solo daría un segmento nada más para hablar de esa guía en específico porque es un tema bastante complicado, pero sí, hay cambios en el tratamiento de las arritmias que son las más peligrosas, que son las arritmias ventriculares. Y realmente es importante que todos los médicos revisemos eso para mantener actualizado y actualizar el tratamiento de los pacientes. Doctor, ¿es cierto que existen tratamientos para la diabetes que vienen a ayudar en el corazón? Sí, fíjate que hace algunos años salieron unos medicamentos que fueron diseñados para pacientes diabéticos y cuando se fue estudiando la evolución de los pacientes comenzaron a verse beneficios inesperados en el corazón. Entonces se comenzaron a estudiar esos medicamentos en pacientes no diabéticos que padecían del corazón, especialmente en insuficiencia cardíaca. Se ha demostrado de que ya esos medicamentos se llaman ISGLT2, que son la dapaglifosina y la empaglifosina, que
mejoran el funcionamiento del corazón, vamos a decirlo así, disminuyen los reingresos hospitalarios y realmente ya se indican a pacientes que no sean diabéticos. Entonces, yo he tenido algunas cosas con algunos pacientes que, como siempre, vienen y le indico un medicamento que lo leen en Google y dicen de que este medicamento es para el azúcar y yo no padezco del azúcar, ¿no? Pero realmente nosotros vamos más adelantados a los prospectos, vamos más adelantados a los libros. Pues para un libro, cuando sale, tiene como 6 años de fase. Nosotros nos guiamos por guías de actuación clínica que se van renovando casi todos los años. Entonces, bueno, por lo menos en los congresos siempre se van actualizando. Entonces, muchas veces la bibliografía que se encuentra no se concuerda con la evidencia actual. Entonces, o sea, con la bibliografía que se encuentra en Google. Entonces, realmente sí existen medicamentos que fueron diseñados para la diabetes, para el azúcar, pero que ya se están utilizando en pacientes que no son diabéticos y que tienen enfermedades cardíacas y renales también, y que tienen grandes beneficios, fueron beneficios inesperados y que ya se están aprovechando. Entonces, si su médico le indica un medicamento que se llama dapaglifosina o empaglifosina, que en teoría debería ser para el azúcar y usted padece del corazón, pues tómelo sin problema, que por algo es que se lo está indicando el médico, que va acorde a la evidencia actual que va surgiendo. Otra de las preguntas es, ¿qué relación hay entre el cáncer y el corazón? Porque sabemos de que a una persona con cáncer siempre la mandan a una evaluación con el cardiólogo. Sí, realmente en este congreso también salieron las guías de cardio-oncología. Son guías que se hicieron en consenso entre oncólogos, medicina interna y cardiología, porque desgraciadamente muchos de los mejores tratamientos que existen para el cáncer, especialmente para el cáncer de mama, pero también otros tipos de cáncer, son dañinos para el corazón. Entonces, se tienen que utilizar porque son lo mejor para el cáncer en algunos tipos de pacientes, pero dañan el corazón. Entonces, hay que estudiar la función cardíaca antes de comenzar el tratamiento y durante se esté dando el tratamiento. Porque no podemos nada más, o sea, darle el tratamiento sin ir evaluando los posibles daños que puede causar sobre el corazón. Entonces, todo paciente que padezca de cáncer, desgraciadamente, y necesite tratamiento, entonces va a necesitar una valoración cardiológica y un ecocardiograma para ver cómo está su corazón y si puede aguantar o no, vamos a decirlo así, el tratamiento que se le va a aplicar. Entonces, siempre es un trabajo en equipo, cardiólogos, oncólogos, cardiólogos, medicina interna, oncología. Entonces, sí, existe esa relación, pero es más por el tratamiento que se le va a dar o por alguna metástasis o siembra que le llaman en el corazón, pero la mayor indicación es para ver el funcionamiento del corazón, porque muchos de los medicamentos que se utilizan para el cáncer pueden dañar el corazón. Doctor, otra pregunta muy importante, sabemos pues de que estamos en una época donde queremos de que todo sea tecnología, pero estos aparatos como los relojes o los celulares, ¿qué tan efectivos son al hablar en estos términos de salud? Yo me he dado cuenta que hay muchos médicos, cardiólogos, especialmente los que son un poco más avanzados de edad, que son bastante reacios a la tecnología, pero realmente tenemos que acoplarnos a la tecnología. Ya está desde el año pasado, incluso unos años antes, y en este año se reafirma que existen, por ejemplo, el Apple Watch, que es de Apple, son muy útiles para el diagnóstico de arritmias, especialmente de arritmias intermitentes. Muchos pacientes vienen y tienen la palpitación en su casa, después vienen a asistir a consulta acá o al hospital y cuando llegan a la consulta ya no tienen la palpitación porque se les quitó. Para ese tipo de pacientes se está viendo de que son bastante útiles los dispositivos, tanto el reloj como celulares. Ya se están viendo unos pequeños parches que vienen pegados, que se acoplan al celular y se ponen en el pecho para hacer un electrocardiograma. Y se están validando y se está saliendo cada día que llego al congreso, veo nuevos dispositivos. Lo que sí hay que tener cuidado es que hay dispositivos que sí están validados, que sí son útiles y hay otros que no, que realmente tienen muchos falsos positivos, muchos falsos negativos y que realmente no son útiles. Es importante que si una persona compra un dispositivo para eso, le consulte al médico cuál le recomiendo. Hay algunos tensiómetros que son adecuados incluso para los celulares, pero que son de brazaletes, ¿sí? Hay también los relojes inteligentes y algunos dispositivos para celulares. Existen
muchos que son muy útiles y muchos que no son útiles. Entonces, sí se está viendo que cada día van saliendo y van siendo útiles. ¿Okay? Pero hay que tener cuidado cuáles sí y cuáles no. Es como los tensiómetros digitales. Hay muchos que son muy útiles y hay muchos que no. Hay que tener cuidado con cuáles que vas a comprar para que no desperdicies el dinero. Doctor, hablando de estas nuevas actualizaciones que hay en los medicamentos, me gustaría que usted comparta con nosotros cuál es la diferencia entre la variedad que hay de anticoagulantes. Fíjate que ahorita salió un estudio que se llama Invictus, así que de Invictus. Hay un medicamento que se llama warfarina, que es el anticoagulante de los más antiguos que hay, que realmente es muy útil y es súper accesible para la población. El problema de ese anticoagulante es que el paciente tiene que estarse haciendo un examen de sangre que se llama INR periódicamente, a veces una vez a la semana, a veces cada 15 días, a veces una vez al mes, dependiendo cómo evolucione el paciente. Entonces, ese medicamento es muy bueno. El problema es la disciplina del paciente para estarse haciendo el examen, porque dependiendo de cómo salga ese examen, uno va a regular la dosis. Si sale muy alto hay que bajar la dosis, si sale muy bajo hay que subir la dosis, y ese medicamento tiene muchas interacciones con la comida y con otros medicamentos. Entonces es muy necesario que se haga ese chequeo para saber si está funcionando bien el medicamento. Ese medicamento realmente ha sido por muchas décadas el mejor anticoagulante. Entonces después salieron otros anticoagulantes que son los nuevos anticoagulantes orales que pues no tienen esa necesidad de estarse chequeando con ese examen, pero son mucho más caros. Entonces realmente no son tan accesibles. Y lo que se ha visto es que no son tan potentes como la warfarina. La warfarina es superior. Ahorita en ese estudio Invictus hay indicaciones de anticoagulantes en los que son iguales de efectivos y los nuevos anticoagulantes tienen menos riesgos de sangrado. Entonces ahí han sido superiores. Pero las enfermedades más graves, con más riesgo de formar coágulos, no han podido superar a la warfarina. Por ejemplo, el estudio Invictus fue en pacientes con enfermedad reumática, que aquí en Jinotega hay bastantes casos, especialmente mujeres jóvenes y eso. Entonces, la fiebre reumática afecta el corazón y provoca una arritmia que se llama fibrilación auricular. Entonces, compararon la warfarina contra otro que se llama Rivaroxaban y se observó de que la warfarina es superior. Entonces, realmente existen pacientes en que se van a beneficiar más con los nuevos anticoagulantes orales, y hay definitivamente pacientes que deben de tomar warfarina, como son los pacientes con enfermedades de estenosis mitral en una válvula o pacientes que tengan prótesis valvulares. Realmente en esos pacientes es necesario que tomen warfarina y no se puede usar esos otros nuevos anticoagulantes porque no son tan efectivos. Entonces, para cada contexto es el anticoagulante que hay que seleccionar. Doctor, una pregunta muy importante. Sabemos de que antes de una cirugía siempre se envía un prechequeo o exámenes antes de la cirugía para así saber que si va a tener un riesgo o evitarlo. ¿Hubo algún cambio en estos prechequeos antes de la cirugía? Sí, el mayor temor para un cirujano o un anestesiólogo es que tenga una complicación el paciente durante o después de la cirugía, una complicación que no estaba prevista. Okay, porque eso se hace generalmente en cirugías que no son de urgencia, porque si padeces del corazón pero tienes un accidente, no vas a estar haciendo la evaluación prequirúrgica, lo tienes que meter al quirófano obligado, ¿verdad? Pero si tienes una enfermedad que no es una cirugía de urgencia y tiene una enfermedad cardíaca o tiene factores de riesgo que pueden complicar la cirugía durante o después de la cirugía, se manda a hacer una valoración de riesgo prequirúrgica cardiológica. Actualmente, en este congreso pues salieron las nuevas guías que nos dicen que cuáles han sido, o sea, que cómo debemos de hacer, qué metodología y qué score, porque ahí se hace una puntuación de riesgo para ver el riesgo que va a tener ese paciente y tratar de llevarlo a la cirugía lo mejor posible para que tenga la menor probabilidad de complicarse.
Entonces, hay unas cosas que son interesantes que también nosotros tenemos que acoplarlo a nuestro contexto, porque ahí recomiendan hacer muchos biomarcadores como troponinas ultrasensibles o unos biomarcadores. Biomarcadores son exámenes de sangre. Entonces, como troponinas ultrasensibles o ProBNP son biomarcadores cardíacos, pero realmente nosotros no se lo vamos a poder hacer a toda nuestra población acá en Jinotega. Entonces, pero sí tenemos otra alternativa que son los scores de puntuación, y hay muchos scores. Todavía se ocupaban antes, o sea, yo he visto algunas valoraciones que se ocupan unos scores bastante antiguos como el Goldman, pero realmente ahorita ahí salieron cuáles son los scores que son los más recomendados. Entonces en ese score vos vas puntuando, evaluando los exámenes, la capacidad del paciente para cómo funciona, la capacidad física, si tiene o no tiene enfermedad cardíaca, la edad del paciente, la diabetes, la hipertensión. Entonces uno va puntuando y según eso determina la probabilidad del riesgo. Entonces en este año pues salieron las nuevas guías de valoración de riesgo prequirúrgico, nos dicen cuáles son los scores útiles para utilizar, cuáles son los que recomiendan, y también nos dan un algoritmo de cuáles serían las vías que puede seguir un paciente, porque no es lo mismo un paciente que tenga una enfermedad cardíaca, un paciente de más de 75 años o más de 65 años, o uno que solo tenga factores de riesgo, o que no tenga absolutamente ninguna enfermedad. Y también no es lo mismo una cirugía del ojo que una cirugía abdominal abierta. Entonces también todo eso lo toma en cuenta la guía para determinar cuál es la mejor conducta a seguir ante esos pacientes antes de la cirugía. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para nuestros amigos televidentes? Bueno, yo siempre estoy en la lucha con la prevención. Ya sabemos que la clave de Europa es Canadá, vamos a decirlo así, son los lugares pues donde tienen mejor expectativa de vida cardíaca. Entonces ellos se basan mucho en la prevención, se basan mucho en el ejercicio físico y en la dieta cardiosaludable. Entonces yo lo que les digo es que sigamos el ejemplo de ellos: dieta, ejercicio físico. La otra cosa es controlarse sus factores de riesgo y también siempre tratar de seguir las recomendaciones del médico. Muchísimas gracias, doctor, y nosotros invitamos a ustedes, amigos televidentes, a que puedan seguirse educando en estos temas de salud que son tan importantes y también actualizándonos en compañía con el doctor en estos segmentos de hábitos cardiosaludables todas las semanas en Jinotv.